Hola a todos, nuevamente continuamos con los casos prácticos respecto al impuesto a la renta de primera categoría. En esta oportunidad vamos a seguir con el caso práctico número 7, igualmente relacionado al arrendamiento de bienes muebles. Pero a diferencia del caso 6, en esta vez vamos a desarrollar arrendamiento de bienes más de un bien mueble. ¿Correcto? Es decir, en esta oportunidad van a ser 3 bienes muebles para un solo arrendador, un solo propietario. A ver, continuamos con los casos. ¿Qué dice el enunciado? La señora Luz Mori es propietaria de un auto que alquila al señor Julio Fernández por el monto mensual de 1.200 para el servicio de taxi. Tenemos el primer bien arrendado, ¿verdad? ¿Sobre qué trata el primer bien arrendado? Trata sobre un auto, ¿correcto? Sobre un auto, ¿verdad? Es el bien mueble. Seguimos. También es propietaria de un camión, ¿correcto? ¿Cuál es el segundo bien mueble? Es un camión, ¿verdad? Que alquila a una empresa por el monto mensual de 4.000 soles para el traslado de sus bienes dentro de su campamento de exploración petrolera, y una combi, que vendría a ser el tercer bien mueble, que alquila por el monto mensual de 3.000 soles a una persona natural para transporte público. Nos dice los 3 bienes por todo el ejercicio 2021. Esta palabra es clave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está indicando que el alquiler va a ser de enero a diciembre, ¿correcto? Ya tenemos el enunciado. ¿Qué nos pide? El enunciado nos pide determinar los montos de los pagos a cuenta mensuales que debe pagar la señora Luz Mori, la señora Mori, y el impuesto anual correspondiente, ¿correcto? ¿Y por qué tiene que pagar la señora Mori el impuesto de primera categoría? Porque hemos dicho, porque el impuesto de primera categoría paga el contribuyente que es beneficiario del ingreso, del beneficio, de la renta, de la utilidad. Por lo tanto, el impuesto a la renta de primera categoría lo asume el propietario, o en todo caso en calidad de arrendador. Paso 1. ¿Qué vamos a determinar primero? Determinación de los pagos a cuenta mensuales, ¿verdad? Es el primer paso que vamos a desarrollar, y vamos a utilizar este cuadro simplificado que nos permita de forma conjunta comenzar a hacer cálculos. Miren, imagínense ustedes, si yo pongo un monto en forma automática, se va a calcular, ya similar al caso 6 respecto a este cuadro, ¿correcto? Imagínense ustedes, vamos viendo cómo sale, ¿ya? Esa es la maravilla del Excel. Monto del alquiler respecto al auto. ¿Cuánto es el monto del alquiler respecto al auto? Es de 1.200. Agrego 1.200 y ya tenemos el cálculo, ¿verdad? Ahora, monto del camión. ¿Cuánto es el monto del camión? 4.000, ¿verdad? Y en automático el Excel ya calculó, ¿correcto? Ahora, el monto del alquiler de la combi es de, acá está, 3.000, y tenemos el cálculo en automático, ¿correcto? El cálculo en automático. ¿Alguna duda respecto al cálculo? Mira, lo vamos a desarrollar. Solamente la primera columna, porque las demás columnas tienen el mismo procedimiento. Respecto, ¿verdad?, al uso de celdas y fórmulas, ¿verdad?, para calcular con el Excel. Una maravilla. Tómenlo siempre en cuenta como una herramienta de trabajo, no solamente para el tema académico, sino también posteriormente, o quizás ya estén utilizando el Excel y les sirve ya en la vida laboral, ¿correcto? Profesional.
Monto del alquiler, 1.200, también conocido como merced conductiva. Deducción es el 20% de qué? Del monto del alquiler, o también puede ser el 20% de la renta bruta, y obtenemos como resultado 240, entendido como esto, como un tramo de inafectación a todo costo, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos la renta neta? La renta neta obtenemos de la diferencia del monto del alquiler menos la deducción del 20% y obtenemos como renta neta 940. Ahora, una vez que obtenemos la renta neta, ¿cierto? El impuesto a la renta es el cálculo de el 6.25 de 960, y eso nos sale como resultado de impuesto a la renta 60 soles. Y también decimos que para aplicar la tasa efectiva del 5%, simplemente lo que hacemos es calculamos del monto del alquiler por el 5% y obtenemos como resultado también el mismo monto. Es decir, 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta. ¿Correcto? Y el mismo procedimiento aplicamos, en el caso del auto, aplicamos para el camión, aplicamos para la combi. Si yo borro la primera fila, se va todo. Es decir, si yo lo tengo en Excel, me facilita muchísimo el trabajo. ¿Correcto? Eso es importante, yo siempre lo estoy resaltando. Que deben tomar siempre ustedes facilitarse el trabajo. 1.200 en automático, 4.000 en automático y 3.000 en automático. Ya tenemos ahí los montos, ¿verdad? Y decimos, como conclusión a este primer punto, la señora Luz Mori debe declarar y pagar mensualmente por separado por cada bien que alquila, utilizando el formulario virtual 1683 de acuerdo al último dígito del número de su RUC. Efectivamente, ¿verdad? Los contribuyentes del impuesto a la renta de primera categoría están en la obligación formal de declarar por separado, es decir, va a declarar el ingreso del alquiler del auto, del camión y de la combi a través del formulario virtual. Es un formulario que está en la página de SUNAT, ¿verdad? Formulario virtual que está en la página de SUNAT, que nos utilizamos como un aplicativo para presentar la declaración de las rentas de primera categoría de acuerdo al último dígito de su RUC, ¿verdad? Es decir, formulario virtual para el auto, camión y combi. Y también utilizaríamos el formulario virtual que no está aquí, vamos a agregarle formulario virtual 1663 para generar mi número de pago SUNAT NPS y pagar el impuesto de primera categoría. De primera categoría, ¿correcto? Ahí está, ¿verdad? Ya tenemos, ¿verdad? Auto, camión, combi. Declararse y pagarse. El criterio de imputación que se aplica para las rentas de primera categoría es el criterio del devengamiento, del devengado, ¿correcto? Ahora, nos pasamos al punto 2, que también ya está prácticamente calculado. ¿Por qué motivo? Por justamente el motivo anterior que hemos agregado, ¿verdad? ¿Por qué motivo tenemos el cuadro desarrollado? Porque justamente hemos utilizado la fórmula. Pero vamos a explicar cómo se ha desarrollado, ¿ya? ¿Cómo se ha desarrollado? A ver, dice, monto del alquiler. ¿Cuánto es el monto del alquiler?
el monto del alquiler va a ser, en este caso del impuesto anual, el monto anual del alquiler sería, miren ustedes, multiplicamos el mensual 1200 por 12, porque es anual, ¿verdad? Y eso nos obtenemos como 14.400. En el caso del camión, monto mensual de alquiler 4.000 por 12 y obtenemos como resultado 48.000. Monto de la combi mensual de alquiler 3.000 por 12 porque vamos a alquilar de enero a diciembre y obtenemos como resultado 36.000 soles. El procedimiento de este cuadro es el mismo que hemos utilizado para determinar los pagos a cuenta mensuales, pero igual vamos a desarrollarlo, ¿ok? Voy a borrar solamente esta columna y voy a comenzar a calcular. Por ejemplo, monto anual del alquiler 14.400. Deducción, ¿cómo obtenemos la deducción? Es decir, el 20% de 14.400 y eso es igual a 2.880. Muy bien. Decimos que el 20% es el tramo de inafectación. Renta neta es la diferencia entre la renta bruta, que vendría a ser el monto anual del alquiler, menos la deducción del 20%, y ese es igual a 11.520, ¿correcto? El impuesto a la renta es el 6.25 de cuánto, de la renta neta, y eso obtenemos como resultado 720, ¿correcto? 720. O es aplicar la tasa efectiva del 5% de qué, de la renta bruta o el monto anual de alquiler, y tenemos como resultado también, debería salir el mismo monto. El mismo procedimiento hemos aplicado para la combi y para el camión y la combi. ¿Cómo obtenemos el impuesto anual? ¿Cómo estamos obteniendo este monto? Si yo hago doble clic a esta celda, obtenemos que es la sumatoria de el impuesto anual del auto 720, el impuesto anual de la combi, que es 2.400, y el impuesto anual del auto 720, el impuesto anual del camión 2.400 y el impuesto anual de la combi 1.800. Eso suma un monto total de 4.920, ¿correcto? 4.920. Vamos al punto 3, que sería impuesto por regularizar. La pregunta es, ¿existirá un impuesto por regularizar? Vamos a calcular y nos damos cuenta que el impuesto anual, ¿cuánto es? 4.920. Efectivamente, aquí está, en esta celda, hemos copiado la celda y efectivamente tenemos como impuesto anual 4.920. Y los pagos a cuenta, ¿cómo hemos calculado? Vamos a sacar este monto. Ya, vamos a sacar este monto y decimos lo siguiente. Los pagos a cuenta mensuales vendría a ser la sumatoria de el pago a cuenta mensual, es decir, tenemos acá 60, 200 y 150. Es decir, 60 soles más 200 soles más 150 soles. A ver, vamos a, creo que la celda nos ha quedado corto, vamos a quitar esto. Vamos a tratar de adecuar nuestra necesidad al cuadro, ¿verdad? 60, acá está, 60 ves 200 y 150, y eso lo vamos a multiplicar por 12. Así vamos a calcular los pagos a cuenta mensuales, a ver si tenemos que regularizar un impuesto. Y eso en fórmula es como sigue. Decimos, paréntesis,
decimos, pago a cuenta mensual 60 más 200 más 150 paréntesis y lo multiplicamos por 12 porque es todo el ejercicio, los pagos a cuenta, y obtenemos como resultado efectivamente, los pagos a cuenta de 4.920. Existe un impuesto por regularizar, vamos a ver, impuesto anual 4.920 menos los pagos a cuenta, tenemos como resultado que el impuesto por regularizar es 0, no existe impuesto por regularizar. Por lo tanto, nuestra conclusión sería: no existe pago por regularizar porque, pues en todo caso podemos poner, ¿no?, en vista de que los pagos a cuenta mensuales cubren el total del impuesto al año. Y efectivamente eso es lo que está pasando, ¿verdad? Ahí está el caso resuelto paso por paso utilizando fórmulas, y nos vemos en los próximos casos prácticos a desarrollar.